La siguiente es una de las actividades realizadas en el encuentro poético Luna de Arauca y la Feria Internacional del Libro Arauca, FINLIAR, que se llevaron a cabo del 20 al 25 de mayo. Este evento fue apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y organizado por la Fundación Corocoras y la Fundación Colibrí. Buenas tardes para todos y todas. Uy, profe Javier, usted no le dio merienda a esos muchachos. Buenas tardes para todos y todas. Ah, sí me gusta. Chicos, los que están atrás, especialmente las chicas que están atrás, las invito a que nos acerquemos un poquito acá adelante, a estas sillas que están acá dispuestas a este lado, por favor. Aquí a este lado, al lado derecho, porque es que allá quedan muy lejos. Bueno, mientras los chicos y chicas se trasladan, muy buenas tardes para todos ustedes. Encantada de tenerlos en esta quinta versión de la Feria Internacional del Libro de Arauca, Colegio Simón Bolívar. ¿Qué grados son? 11A. No, esos chicos son el futuro del país, ya deben estar cansados de que les digan eso. Bueno, muchachos, qué rico tenerlos a todos ustedes el día de hoy. Tenemos un conversatorio con un excelente autor, es un autor a nivel nacional que nos va a estar contando un poco acerca de lo que ustedes ven a su alrededor, que de pronto ya les llamó la atención lo que ven a su alrededor, y que nos va a estar contando un poco acerca de cómo la literatura dignifica a las personas que han sido víctimas del conflicto en Colombia. Ya todos sabemos que el eslogan de esta feria es Letras de Paz, Raíces e Igualdad. Así que el día de hoy vamos a estar hablando un poquito de conflicto, de paz y de letras. Les quiero presentar a ese personaje que ustedes ven aquí a mi lado. Él es Saúl Gómez Mantilla, es el escritor que va a estar compartiendo el día de hoy con todos ustedes este libro que se llama Poesía Emboscada, Poetas Asesinados en Colombia. Él es oriundo de la ciudad de Cúcuta, viene a visitarnos desde Bogotá y les cuento que es profesional en estudios literarios, magíster en creación literaria con énfasis en literatura infantil y juvenil. Dirige la editorial alternativa Épica Ediciones, ha publicado 6 libros de poesía y ha editado 4 antologías de poesía en Norte de Santander. Ha obtenido 3 premios nacionales de poesía y ha sido seleccionado por Colombia en 3 convocatorias internacionales de literatura. Démosle un fuerte aplauso a Saúl Gómez Mantilla. Bueno, chicos, buenas tardes. Bueno, primero agradecerle a las personas que hacen posible que Arauca tenga una feria del libro. Hace poco terminó la Feria del Libro de Bogotá y la Feria del Libro de Bogotá es la actividad cultural más grande y más importante de Colombia. ¿Saben cuánta gente va a la Feria del Libro de Bogotá? Van 600.000 personas cada año. ¿Cuántos habitantes tiene Arauca? Corchaste, 101.000. 101.000 habitantes, o sea, ¿Sí? Es como si 6 veces Arauca fuera a una feria del libro. Y la entrada ya no es gratis, vale 12.000 pesos entrar. ¿Qué hace que la gente en Bogotá vaya tanto a esa feria del libro de una manera tan masiva? ¿Sí? Porque hay una serie de eventos y hay muchas actividades. Entonces, el hecho de que ustedes estén acá es una forma en que los organizadores de esta feria del libro le están brindando la posibilidad de acceso a bienes culturales que tienen otras personas en otros lugares del país, y ese es un derecho que ustedes tienen y es un derecho que no deben permitir que se les quite. Porque ¿por qué las otras ciudades tienen ferias del libro más grandes y ustedes no? ¿Acaso ustedes no merecen una feria del libro grande? ¿Por qué en las otras ciudades hay salas de cine y aquí no? ¿Es que la gente en Arauca no merece una sala de cine? Entonces son preguntas que hay que hacerse y también son luchas que hay que tener
y son espacios que se conquistan y son espacios que hay que aprovechar y hay que mantener. Bueno, entonces esa fue una introducción para hablarles un poco de lo que tenemos acá. Bueno, lo que tenemos acá y vemos allá en esas paredes, ustedes ven que en esas paredes hay unos afiches. Son 26 afiches de una exposición que se llama Nombrar las palabras silenciadas, y es una exposición en memoria de 25 poetas que han asesinado en Colombia. El país en el mundo donde más poetas han asesinado es Colombia. ¿No sabían eso? Bueno, ese es un dato que tenemos ahí. Y ahorita vamos a conversar un poco sobre quiénes eran ellos y por qué asesinan poetas. O sea, qué daño le hace un poeta a un país. ¿Qué puede ocurrir allí? Y en el centro ustedes ven una serie de tambores bordados, ¿sí? Eso también, esos tambores, cada tambor, así como hay 26 afiches, hay 26 tambores. Son 25 poetas más un afiche de presentación, son 26 tambores, 25, uno por cada poeta. O sea, cada tambor que ustedes ven ahí tiene un verso de un poeta asesinado. Y hay un tambor de presentación. Esos tambores, y ustedes también son afortunados de estar acá, los hace Andrea Quiñones, que nos acompaña acá a la derecha. Ella es quien hizo todo ese trabajo en torno a los poetas asesinados. Y todo eso surge de este libro que se editó el año pasado, que se llama Poesía emboscada, poetas asesinados en Colombia. Y uno dirá, ¿y eso qué tiene que ver conmigo, cierto? Entonces, cuando yo estoy en colegios, yo les hago siempre una pregunta a los chicos, y es, ¿qué estarían ustedes dispuestos a hacer para mantener viva la memoria si asesinaran a su mejor amigo? Piensen. ¿Qué harían ustedes? Piensen en su mejor amigo o su mejor amiga. Lo desaparecen y lo asesinan. ¿Qué harían cuando se cumpliera un año de ese homicidio? ¿Qué harían cuando se cumplieran 5 años? ¿Qué pasaría cuando pasan 10 años y cuando pasan 20 años? ¿Será que ustedes a los 20 años ya no se acordarán de él? ¿O seguirá viviendo en sus corazones? ¿Qué creen que pasará? ¿Han pensado en eso alguna vez? ¿No? Bueno, este trabajo y este libro surge ante todo como un acto de amor. ¿Por qué como un acto de amor? Yo soy de Cúcuta, y en Cúcuta, en el año 2003, los paramilitares asesinan a 3 poetas de la ciudad, a Tirso Vélez, Gerson Gallardo y Edwin López. Los 3 eran amigos míos. Pero uno de ellos, Edwin López, era mi mejor amigo, ¿sí? ¿Y qué hace uno con el mejor amigo? Se la pasa con él para arriba y para abajo, ¿cierto? Va a cine, van a conciertos, se toma uno las polas, hace muchas cosas. Yo tengo 46 años, cuando eso pasó yo tenía 21, 22 años, más o menos, cuando eso ocurre. ¿Por qué les lanzo esa pregunta? Pues porque el libro surge a partir de eso. Cuando se cumple un año del asesinato de Gerson, Tirso y Edwin, ¿por qué los nombro a los 3? Porque a los 3 los asesinan el mismo año con un día de diferencia. A Tirso Vélez lo asesinan. Tirso Vélez ya era un candidato, era un político, fue miembro de un partido político que llamó la UP, que fue un partido político que fue exterminado por el Estado colombiano, y él fue un sobreviviente, era candidato a la gobernación, y el 4 de junio, mientras él caminaba por las calles de Cúcuta, unos sicarios lo interceptaron y lo asesinaron. Él iba caminando con su esposa y sus 2 hijos. Y en todo el centro de la ciudad. Eso fue el 4 de junio, 2003. Ustedes no habían nacido, ¿cierto? Pero el 3 de abril, estamos en junio, el 3 de abril del 2003, Gerson Gallardo iba saliendo de la Universidad Francisco de Paula Santander, donde estaba terminando la licenciatura en biología, es interceptado por unos personajes y no se vuelve a saber de él.
se realizan unas marchas, unos actos de protesta, entre los que participa Edwin López, y el 13 de abril, Edwin López estaba en su casa en la noche, era un domingo de Ramos, y se va la luz en el barrio, y así como pasa en las películas que ustedes ven, llegan unos carros, se mete la gente por el patio, tumban la puerta y se lo llevan y no se vuelve a saber de Edwin. Cuando asesinan a Tirso el 4 de junio del 2003, al otro día asesinan a Gerson y a Edwin. Ahora imagínense en el impacto que eso tendría en una ciudad. 3 de sus artistas y 3 de sus personajes del ámbito de la cultura son asesinados con un día de diferencia. Eso generó en la ciudad un miedo y un montón de cosas. Yo vivía en Bogotá cuando ocurrió eso. Incluso yo me enteré de la desaparición de Gerson porque Edwin me llama a decirme, desaparecieron a Gerson. Y después me entero del asesinato de Edwin porque es mi mamá quien me llama a decirme, mataron a Edwin. Mi mamá es quien me llama a decirme, desaparecieron a Edwin, lo mataron. Lo asesinaron. Pasado un año, un grupo de amigos nos reunimos en la Biblioteca Pública de Cúcuta y hicimos una pequeña lectura de poemas en memoria de ellos. ¿Por qué lo decíamos mediante la poesía? Porque ellos eran poetas. Entonces era la forma de rendirles homenaje. Y se llamó Palabras como Cuerpos, esa primera lectura. En el 2013, al cumplirse 10 años del asesinato de ellos, varios amigos nos reunimos y publicamos un libro que se llama Palabras como Cuerpos. Poemas en homenaje a Tirso Vélez, Edwin López y Gerson Gallardo. Y ese libro coincidió con la apertura del Centro Nacional de Memoria Histórica, y el Centro Nacional, cuando saca su primera publicación, destaca 4 libros importantes para recuperar la memoria en Colombia, y destaca Palabras como Cuerpos. ¿Sí? ¿Por qué era importante? Porque era la primera vez que a través de la poesía o el arte se trataba de limpiar el nombre de 3 víctimas del conflicto. Eso fue cuando se cumplieron los 10 años. El año pasado se cumplían 20 años del asesinato. ¿Y qué hacer cuando se cumplen 20 años del asesinato de tu mejor amigo? Por eso yo les lanzo la pregunta nuevamente, ¿qué hacer? Entonces, yo venía trabajando en un proyecto que era una antología o un libro sobre poetas asesinados en Colombia, y al cumplirse los 20 años, pues terminé esa investigación. Para el mes de diciembre del 2002 tenía 16 poetas ubicados, y durante diciembre, enero y febrero y marzo me dediqué solo a esa investigación y encontré que eran 25 poetas. Pero ¿por qué sacar un libro sobre 24 poetas? Acá hay 24, ahorita son 25 porque el año pasado durante las presentaciones ubicamos a otro poeta asesinado. ¿Por qué hacerlo? Porque es una forma de abrazar. Y lo que hace Poesía Emboscada, este libro, es abrazar a esos poetas asesinados. Muchos de esos poetas ni siquiera alcanzaron a publicar un libro en vida. No publicaron un libro de poemas. Pero ¿cómo es un poeta si no publicó un libro de poemas? Porque fueron asesinados, porque eran poetas de pronto reconocidos en su región, ¿sí? Y sus amigos y sus familiares guardaron sus poemas. ¿Cómo nosotros lo hicimos con nuestros amigos? Guardamos esos poemas como si fuesen un tesoro. Y es un tesoro que se está mostrando a todo el país. Y estos familiares también lo hicieron. En el proceso de investigación, yo me contacté con hermanos, con los hijos, con los sobrinos, con los primos, con los padres de muchos de estos poetas asesinados, y ellos empezaban a contarme historias. Pero también se generó ese vínculo y esa confianza, y me mandaron por WhatsApp fotos de poemas de ellos, que ellos tenían guardados. Se imaginen ese acto de amor, un cuaderno guardado por 20 años, donde tú guardabas lo que escribía tu mejor amigo. Porque los poemas, cuando hablamos de las poemas, estamos hablando de las palabras y el lenguaje. En los poemas también uno escribe sueños.
ilusiones, ¿cierto? Ahora son sueños e ilusiones que fueron cortados, que ellos no pudieron realizar. Y todos los familiares y los amigos de estos poetas empezaron también a guardar esos sueños y esas ilusiones y sacarlos y editarlos y entregarlos y permitir que más gente los lea. Es permitir que esos sueños no caigan en el vacío, es permitir que esos sueños no se pierdan. Algunos de estos poetas de pronto ustedes los conocen, porque uno dirá, pero yo no sabía quiénes eran ellos. Les voy a dar un ejemplo y les voy a dar un nombre. ¿Ustedes han escuchado el nombre de Octavio de Jesús Daza Daza? ¿No? ¿Nadie ha escuchado el nombre de Octavio de Jesús Daza Daza? Pero Octavio de Jesús Daza Daza era un poeta que componía música vallenata y sus poemas los cantaba un grupo que se llamaba, o se llama, no sé si todavía existe, El Binomio de Oro. Y había un cantante que se llamaba Rafael Orozco, y Rafael Orozco cantaba. Y la canción, una de las canciones más famosas del Binomio de Oro, es esta que dice, dime pajarito, ¿qué más dice? Porque hoy estás triste, no escucho en tu canto la misma alegría. Eso lo compuso un poeta que fue asesinado. Entonces de pronto esa memoria, y al escuchar esa canción decimos, wow, sí, esto tiene que ver conmigo, porque incluso varias de las poemas de él también los cantó Diomedes Díaz, y los cantó un montón, Jorge Oñate y un montón de cantantes vallenatos, y muchas veces cuando los escuchamos y los cantamos no sabíamos esa historia, ¿cierto? Entonces, eso es parte de esa historia, y eso es parte de encontrar un poco este libro, más que una antología de poesía, es un ejercicio de memoria. El libro, así como ven ustedes en la exposición, ¿qué contiene? Contiene una fotografía. ¿Por qué es importante que tenga una fotografía? Para que recordemos el rostro de ellos. Si yo les digo 25 poetas asesinados, de pronto el número no nos dice nada, porque decimos es que 25 es un número pequeñito, si lo comparamos con los 6.402 falsos positivos. Pero 6.402 es un número pequeñito al lado de los más de 100.000 desaparecidos que hay en Colombia. Pero 100.000 desaparecidos es un número pequeñito si lo comparamos con los más de 6 millones de víctimas que tiene el conflicto armado en Colombia. Entonces pero el problema es que estos números no nos dicen nada, porque los números son solo cifras, pero si esos números tienen una cara, si empieza a hablarnos, y si esos números tienen un nombre, y si esos números tienen una historia, empezamos a entender un poco qué es lo que está pasando. Recorrer la vida y obra de estos poetas también nos permite conocer un poco la historia de Colombia y de ciertos sucesos que ocurrieron, ¿sí? El libro se llama Poesía Emboscada porque uno de los poetas asesinados, Julio Daniel Chaparro, que era periodista del Espectador y fue asesinado cuando fue a cubrir como periodista la masacre de Segovia en Antioquia, allí lo asesinan junto a un fotógrafo que lo acompañaba. Él escribió un ensayo que se llamaba Una generación emboscada. Y él decía que los poetas de su generación estaban escribiendo en medio de las balas y en medio del conflicto, ¿sí? Que muchos de ellos estaban poniendo a riesgo sus vidas y que muchos de ellos estaban escribiendo mientras el país estaba sufriendo unos hechos horrorosos. Eso lo hace Julio Daniel Chaparro y el libro se llama así porque también es un homenaje a él, a Julio Daniel Chaparro. El libro tiene un prólogo de Angélica Hoyos que se llama Nombrar las palabras silenciadas. Y la exposición se llama así, porque estos poetas ya no pueden volver a leer sus poemas. Fueron asesinados. Y nosotros, cuando los leemos sus poemas, estamos trayéndolos nuevamente a la vida, ¿sí? Como cuando ustedes cantan las canciones de un músico asesinado, un cantante, lo están trayendo nuevamente a la vida y se está impidiendo que caigan en el olvido. Y eso trata de hacer poesía emboscada. También tenemos el último poeta que aparece en el libro, se llama Héctor Everson Hernández.
¿Y el nombre Héctor Everson Hernández les dice algo? ¿No? ¿Alguien acá escucha rap? ¿Sí escuchan rap? ¿No? Bueno, hubo un rapero muy famoso en Colombia que se llamaba Samurai. Samurai el poeta. Y era uno de los grandes raperos de Colombia. Y Samurai fue asesinado en el 2018. Y el último poeta que aparece ahí es él. Samurai. Samurai nace en el 84, vamos a ver cómo estamos de matemáticas, y lo asesinan en el 2018. ¿Cuántos años tenía? 2018 menos 1984, ¿cuánto nos da? 34. Joven, ¿cierto? Bueno, realmente tenía 33 porque lo asesinan en diciembre y su cuerpo aparece en enero. Tenía 33 años, era bastante joven, ¿sí? Y era uno de los mejores raperos que tenía Colombia, de esa escena del rap. Y vean las cosas que ocurren. Hay un poeta de acá que se llama Pedro Eloy Cohen Rivera. No es de Arauca, es del Salado. Pero el colegio que vino antes acá, ¿cómo se llamaba el colegio? ¿Ustedes son de qué colegio? El Colegio Cristo Rey. Resulta que el Colegio Cristo Rey hace años tuvo un rector y ese rector fue el hermano de Pedro Eloy Cohen Rivera. Y cuando estuvo el profesor acá, se sorprendió y dijo, él es el hermano de uno de los rectores del colegio. Y cómo la exposición está acá y el profesor dice, y lo lee y empieza y dice, sí, es el hermano porque este rector era el Salado. Y el profesor no sabía que al rector le habían asesinado a un hermano y que ese hermano era poeta, que es Pedro Eloy Cohen. Entonces, empezamos a mirar que estos poetas no solo hacen parte de una geografía y de un lugar, sino de muchos otros lugares, y empiezan a tocar, porque los amigos llevan la memoria de ellos también a todos lados, para mantenerlo viva. Esa exposición que vemos al fondo, si ustedes la miran, tenemos la foto, el nombre, una biografía, un poema y un mapa de Colombia. El mapa de Colombia lo que nos muestra es dónde él nació y dónde fue asesinado, para ubicar los lugares, ¿sí? No hay ningún poeta de Arauca en este libro, pero no porque no lo hayan, porque cuando se hizo la investigación no se pudo venir acá. Pero ahorita que estoy acá conversando con un profesor, el profesor me da 2 nombres. Me dice, averigua por Efraín Varela Noriega y por Henry Rojas Monge. Y me dice, ellos eran periodistas, pero eran también escritores y fueron asesinados. Y es probable que escribieran poesía. Entonces también Arauca está acá presente, y la idea es que cuando vuelva a salir el libro aparezcan también de pronto otros poetas de otras regiones. Voy a compartirles algunos poemas, porque si estos son poetas, y les voy a contar las historias de algunos de los poemas, ¿les parece? Bueno, hay una mujer que se llama Amparo Marín. Amparo Marín era de Cali y fue asesinada por su esposo. ¿Cómo se llama ese tipo de crímenes? Feminicidio. Cuando ella la asesinan en 1999, no estaba tipificado el crimen de feminicidio en Colombia. Y hay un poema de ella que se llama Amores Mercenarios. A veces la poesía parece que fuese profética y pareciera que ella estaba diciéndonos algo. Amores Mercenarios se llama el poema, y vamos a escuchar este poema a partir de lo que les acabo de contar, que a ella la asesinó, ¿quién? El esposo.
Tiene una epígrafe de una poeta que se llama Luis Aguilar que dice: la muerte es una meretriz. Y el poema dice así: la muerte anda despechada. He seguido sus huellas, la he visto beber de rojo en las esquinas. Ya no es la serena recolectora del árbol de la vida. Ha perdido su inocencia. Amores mercenarios la transfiguraron en amante rencorosa y vengativa. En amante rencorosa y vengativa. La muerte anda despechada. ¿Cómo se siente ese poema a partir de eso? ¿Será que ella estaba queriendo decir algo? ¿Contar algo que estaba ocurriendo? Bueno, otro de los poetas que tenemos acá se llama Jesús María Chucho Peña. Chucho Peña era un poeta que nació en Medellín y se fue a vivir a Bucaramanga. Él hacía teatro y habían una serie de marchas y de protestas en Bucaramanga y él participaba montando obras de teatro y leyendo su poesía. Cuando asesinan a Chucho Peña, lo desaparecen, y cuando lo asesinan, le cortan los dedos, le sacan los ojos, le cortan la lengua y lo encuentran con 28 puñaladas y 2 disparos. Eso se llama sevicia. Si tú quieres asesinar a alguien, necesitas cortarle los dedos, necesitas sacarle los ojos, quitarle la lengua. No, ¿cierto? ¿Por qué creen que los asesinos hicieron eso? ¿Por qué cree que le cortan los dedos a él? Para que no escriba, ¿cierto? Es simbólico, no es gratuito. Le cortan la lengua para que no hable, para que no recite sus poemas. Le sacan los ojos para que él no vea, ¿sí? Porque si él ve y si él escribe, lo va a contar y lo va a decir. Chucho Peña, muchos de los poemas de él lo han musicalizado las bandas de punk de Medellín, de la música punk. Entonces voy a compartirles un poema de él. Este poema se llama Nuestra arma, la ternura. Nuestra arma, la ternura. Dice así: con la mira reflejada en la mirada de la espera, yace entre las armas la ternura. Tras el estruendo salen sus besos con fuerza incontenible a morder el alma al enemigo. Saben besarnos nuestras armas, buscan en cualquier lugar del infinito donde está posada la sombra del verdugo. Atraviesan su piel, buscan su alma, le arrancan la vida. Son tiernas nuestras armas, van por los campos de batalla saludando pájaros y borrando de la tierra a quienes encierran las palabras y los pájaros con ella. De Chucho Peña. Cuando presentamos el libro, este libro lo hemos presentado en muchas ciudades de Colombia, incluso en otras ciudades del mundo. Cuando lo presentamos en Piedecuesta, en La Bellecera, fueron amigos de Chucho Peña. Y a Chucho Peña lo asesinaron en 1984. En 1986, ¿hace cuántos años? De 1986 a 2024, ¿cuántos años hay? 38 años. Imagínense de eso. 38 años después presentamos el libro y van los amigos de él a la presentación. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo han olvidado. Y fueron algunos de los que fueron muy cercanos, y uno de los amigos nos contó una historia hermosa, porque estos poetas también tienen una vida y es valioso recordar esas acciones bellas que hicieron en vida. El amigo nos contó que ellos vivían en un barrio de invasión
allá en Bucaramanga, no tenían luz. Le habían pedido a la empresa eléctrica que trajera la luz y la empresa nada, no les ponía cuidado. Y él le cuenta a Chucho Peña y Chucho Peña sabía de electricidad y le dijo, ¿y por qué no invadimos de luz el barrio? Y el amigo dijo, este es mucho poeta, invadir de luz el barrio. Y en la noche Chucho Peña llegó con cables de luz, los colgó a un poste que tenía luz que pasaba cerca y los tiró. Y empezó a tirar los cables con luz y la gente empezó a colgarse. Y las casas empezaron a tener luz. ¿Y qué fue lo que él hizo? Invadir de luz al barrio. Y apenas el barrio empezó a robarse la luz, a las 2 semanas llegó la empresa de la energía y puso postes y les puso luz a todas las casas y un contador para cobrarles, ¿no? Y el señor decía, nuestro barrio tuvo luz gracias a Chucho Peña, ¿sí? Eso es una historia hermosa. Y otra historia hermosa con Chucho Peña me ocurrió, recibí un día una llamada y era de una señora que había estado en la presentación del libro y me dice, es que encontré a uno de los amigos de Chucho Peña y le conté del libro, me pidió que si le podía obsequiar uno, yo le envié un libro y se lo dejé, porque el amigo de Chucho vivía en un pueblo, no vivía cerca de la capital. Cuando ella le entrega el libro, ella me manda un audio donde me cuenta la experiencia. 38 años después, el amigo recibe el libro, se sienta, lo empieza a abrir y busca a su amigo, a Chucho Peña, lo encuentra. Se pone a leer sus poemas y se pone a llorar. Y duró 1 hora llorando el señor. Y la señora lo consuela y él le dice, no solo lloro de tristeza, sino también lloro de alegría. ¿Por qué? Le dice, pero ¿cómo así? Dice, sí, es que Chucho no está muerto, ¿cierto? Lo están leyendo. Y este libro está recorriendo el país. Y los poemas de Chucho están recorriendo el país, ¿sí? Y me decía ella que el Señor abrazaba el libro. Son muchas historias que vienen con poesía emboscada. Hace poco, un chico publicó un estado en WhatsApp y en el estado decía, ¿para qué sirven las bibliotecas? Y había una foto. Y en la foto alguien tenía el libro, este libro abierto, y él decía, ¿para qué sirven las bibliotecas? Para que los hijos encuentren a sus padres. Y estaba el hijo de Julio Daniel Chaparro, que se llama también Daniel Chaparro, estaba con el libro abierto leyendo los poemas de su papá que fue asesinado cuando él era un niño chiquitico, tendría ¿qué? 4 o 5 años cuando asesinaron a su papá. Y a él lo asesinan en el 91 y encuentra el libro y está leyendo, ¿sí? Entonces el libro o este objeto, que a veces ustedes dirán, ¡ay, qué cosa tan aburrida un libro!, se convierte en un objeto político. Porque para los familiares y los amigos de los poetas asesinados, el libro es una forma de mantener viva la memoria y es una forma de mantener viva la esperanza y los sueños, ¿sí? Entonces ya les conté de Chucho Peña, ¿cierto? Resulta que Chucho Peña tenía un amigo que se llamaba Manuel Gustavo Chacón, que era sindicalista en Barranca Bermeja. Cuando asesinan a Chucho Peña, Manuel Gustavo escribe un poema que se llama Quiero situarme. Y en el poema, Manuel Gustavo, con toda la indignación y el dolor que sintió por el asesinato de Chucho Peña, es un poema dedicado a Chucho Peña, les voy a leer solo la última parte, habla de ese crimen. Y yo, ¿cómo me enteré de eso? ¿Cómo lo sé? Porque el hijo de Manuel Gustavo Chacón, en una de las presentaciones del libro, me dijo, Saúl, te voy a contar una historia para que cuando presentes el libro la cuentes. Y la historia era esa. El poema
quiero situarme. Mi papá, me dice él, mi papá se lo escribió cuando asesinaron a Chucho Peña. Y el final del poema es el asesinato de Chucho Peña. ¿Se acuerdan lo que yo les conté cómo han matado a Chucho Peña, no? El final del poema dice así: y es ahí donde voy a situarme, para saber qué siente un mártir cuando la verdad expresa. Tal vez matarán su cuerpo, le arrancarán la lengua, le cegarán los ojos, le dejarán a tientas, pero padres de la patria inmundos nunca le arrancarán al mártir luchador del pueblo su conciencia. Eso es lo que le escribe Manuel Gustavo Chacón. A Manuel Gustavo Chacón lo asesinan en el año de 1988, 2 años después de que asesinan a Chucho Peña. Y Manuel Gustavo, que fue miembro de la Unión Patriótica, que fue un partido político asesinado, también tenía otro amigo que era poeta, que se llamaba Tirso Vélez. Tirso Vélez era de Cúcuta y era un amigo. Lo asesinan en el 2003. Y cuando asesinan a Manuel Gustavo Chacón, Tirso le escribe un poema a Manuel Gustavo, donde cuenta ese encuentro que tuvo con Manuel Gustavo. Les voy a compartir esa partecita, porque estamos mirando como una cadena, ¿cierto? Una cadena. El poema de Tirso a Manuel Gustavo se llama MGC, no in memoriam. ¿Sí? MGC quiere decir Manuel Gustavo Chacón. Y la segunda parte dice así: y resulta que en Barranca Bermeja hacían unos festivales de arte y cultura, y Manuel Gustavo participaba leyendo sus poemas, y llegaba con una mochila, y siempre antes de leer sus poemas sacaba una flauta y la tocaba, o una quena, y acompañaba sus poemas con la quena. Y acá nos cuenta Tirso quién era Manuel Gustavo, y nos dice: si entre la gente ves un hombre extraño de cabello y barba hirsutos, con un carriel cruzado y un sombrero de cuero desteñido, resistidor de lluvias y soles petroleros, con una flauta dulce entre sus manos, en fin, un hippie intelectual en apariencia, que al mirarte te abraza con sus ojos negros y te sonríe mordiendo la esperanza. Si tú sientes conocerlo desde siempre sin haberlo visto nunca antes, y te atreves a llamarlo amigo de buenas a primeras, si él te invita a compartir un canto, un poema, un vaso de cerveza, y al separarte hay un abrazo largo, repleto de silencios, vacío de palabras, pero lleno de promesas, es Manuel Gustavo Chacón que ha regresado, como el año pasado el festival, a iluminar la Arcadia de la poesía. Pero si me ves a mí, no me digas nada. Sería muy triste despedirnos luego, porque la flauta, el poema y el canto nos quedó en el tiempo. Pero la cerveza se acabó y dentro del vaso hay una lágrima que también compartiremos. Tirso le escribe ese poema a su amigo. Entonces acá también hay un diálogo y hay unos ejercicios de memoria entre estos poetas asesinados. Las razones del asesinato varían. A Octavio Jesús Daza Daza, el de Dime pajarito por qué estás triste, lo asesinan porque eran venganzas entre familias. A Amparo Marín la asesina el hombre que juró amarla por encima de todo, ¿cierto? A Tirso lo asesinan para que no sea gobernador, ¿sí? Hay un crimen político allí. A Manuel Gustavo por sus denuncias como líder sindical de los horrores que estaban ocurriendo en Barranca Bermeja. Entonces muchos de ellos eran personajes que eran influyentes e importantes en sus comunidades, eran líderes en sus comunidades. ¿Hasta qué hora estamos acá con ustedes? Hasta las 6. Bien, tenemos tiempo. ¿Listo? Entonces de eso trata Poesía Emboscada, ¿sí? Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Como tenemos tiempito, y antes de iniciar un diálogo, les voy a pedir que se levanten y miren los tambores y miren la exposición. ¿Les parece? Vamos a hacerlo por 15 minutos y vamos a leer esas palabras, a ver qué encontramos allí. Vamos a mirar quiénes eran, en qué lugar nacieron, ¿sí? Vamos, hagámosle, tenemos 15 minutos. Miramos los tambores y miramos allá la galería.
Hola. Chicos y chicas, yo sé que ustedes ahorita se deben ir, sin embargo la invitación está abierta. Hay teatro a las 6:30 de la tarde y hay cine a las 7:30 de la tarde. Todo es gratis y hay palomitas gratis. Así que están invitadísimos a que vayan, no sé a qué hora salgan del colegio, se cambien o si quieren venir con el uniforme está bien y se devuelvan. Gracias.
Hola. Listo. Bueno, nos ubicamos nuevamente para cerrar la presentación del libro. ¿Listo? Bueno, nos sentamos. ¿Qué vieron? Ahora vamos a empezar a conversar. Y la idea es que ustedes también hablen y hagan preguntas, ¿sí? A partir de lo que vieron, de estos tambores bordados, ¿cierto? De esa galería, yo no sé si les conté, sí, que la galería, espere que hay música de fondo. La exposición ahora es mucho más grande. La exposición tiene esa galería de la memoria, tiene estos tambores de bordado, pero también un artista de Pereira, que se llama Gabriel Posada, hizo dibujos, hizo retratos de cada uno de los poetas asesinados, y alrededor del rostro lo decoró con las palabras, pero esas palabras son los poemas de ellos, ¿sí? Leyó el libro y escogió algunos poemas, ¿sí? Entonces, digamos, ese es un ejercicio de memoria que se ha extendido y que es mucho más grande, ¿sí? Porque empezó siendo un libro, pero el libro después se convirtió en una exposición, en una galería, y la galería se convirtió en una exposición. Porque lo que se desea es hacer un gran homenaje nacional a los poetas asesinados. Yo les decía que en el libro habían 24, pero hay 25 en la exposición, porque durante las presentaciones del libro, una que se hizo en Cúcuta, fue una periodista fue a presentar un libro en Cúcuta, en una fundación que se llama Moiras, y allí la directora de la fundación le obsequia este libro, y ella dice, ¿será que está mi sobrino ahí? Y dice, no está. Y dice, yo tenía un sobrino que era poeta y fue asesinado, que es el que está acá encima de Samurai, que es Andrés Felipe Llano Calvo. Andrés Felipe, él era de Cartago, Valle del Cauca. Y él solo alcanzó a publicar un libro de poemas en vida, pero era un poeta reconocido solo en su ciudad. Y a raíz de que ella nos da ese dato, pues cuando se saque una segunda edición se va a incluir él. Y a partir de los dos nombres que yo les di ahorita de los periodistas de Arauca, la idea es indagar un poco más y ellos escribían poesía para que también hagan parte de esta exposición, este homenaje, este libro, para que también los versos de ellos lleguen a otras partes del país. Entonces me gustaría escuchar sus impresiones sobre lo que vieron y sobre lo que leyeron. Quien desee, levanta la mano y puede ser que haga una pregunta o un comentario sobre lo que vio. ¿Quién le gustaría empezar? Algo que les haya llamado la atención, que les haya generado curiosidad. ¿Ninguno? Recuerden que esto no tiene nota, esto es un diálogo. Dale. De Manuel Gustavo. Dime, cuéntame. Sí, eso se llama sevicia. Sevicia es la forma como la otra persona puede sentir placer, ¿sí? Haciendo sufrir al otro. Pero también si ustedes leyeron algunas biografías, van a enterarse de que en Colombia hubo una guerra que se llamó la Guerra de los 1000 días. ¿Sí escucharon eso? ¿Se acuerdan por qué se llamaba de los 1000 días? Porque duró casi 3 años. Fue una guerra de finales del siglo XIX, inicios del XX, y hubo un poeta que participó en esa guerra, que es este poeta, que está acá. Jesús Antonio Cruz Martín Pomala. Pero también hemos escuchado de una guerra bipartidista, donde los liberales y conservadores también se asesinaban por un color político. Y una de esas víctimas es Óscar Delgado Campo, ¿cierto?
Pero también hemos escuchado de un movimiento insurgente o guerrillero que se llamó el M-19, ¿cierto? Que ahora está muy de moda el M-19. Y muchos de ellos, algunos de ellos fueron miembros del M-19. Uno de ellos fue Afranio Parra Guzmán, Jaguar. Jaguar fue asesinado cuando el M-19 estaba en pleno proceso de paz. Y él era uno de los que hacía parte de la mesa negociadora, y el asesinato de él fue asesinado a manos de la policía, ¿sí? A Afranio Parra, ¿sí? Que fue miembro del M-19. O tenemos a Manuel Cepeda Vargas, que fue miembro del Partido Comunista. Orlando Sierra, que fue periodista. Sí, tenemos él. Pedro Cuadro Herrera era profesor de un colegio y rector, y lo asesinan porque en el colegio donde él trabajaba, en un barrio que se llama La Ina Pastora, había microtráfico. ¿Sabemos qué es el microtráfico? La venta de drogas, ¿no? Y había un microtráfico dentro del colegio, y al parecer también había una pequeña red de prostitución de estudiantes. Lo que hace Pedro Cuadro es que le cierra el colegio y no permite que nadie entre, no permite que haya ventas, y le cierra el paso a eso, porque esos son bandas criminales. Y un día, saliendo del colegio, salió al frente del colegio a tomarse algo en una tienda que quedaba al frente, y habían unos sicarios esperándolo, y le propinaron un disparo en la frente. Y él era rector de un colegio. O Luz Ángela Velázquez Violeta Ramos fue asesinada porque llegaron unos sicarios a asesinar a su esposo, que era sindicalista. Y como el esposo no estaba en la casa, terminaron asesinando al hijo mayor de ella y a ella. Y les voy a contar cómo accedí a los poemas de Violeta Ramos, que es una historia también bella y conmovedora. Les cuento esto porque esas historias también los dignifican a ellos. Le escribo a una amiga, Angie Gaona, es una amiga poeta que está exiliada en México, y le pregunto si ella sabe de mujeres poetas que hayan sido asesinadas, y ella me dice: yo tengo un amigo en Medellín que me contaba de una amiga poeta que mataron. Me da el teléfono de ese amigo. Yo lo contacto, le digo: mire, mi nombre es Saúl Gómez Mantilla, estoy haciendo esta investigación. Le pregunto y él me dice: sí, ella se llamaba Violeta Ramos, pero ella no se llamaba así, era el seudónimo, ella se llamaba Ángela Velázquez. Y él me dice: pero yo no tengo poemas de ella. Yo leí poemas con ella, ella hacía parte del grupo de teatro en el que nosotros estábamos. Y él me pasa el teléfono del esposo, y hablo con el esposo, con don Hernando Villar. Le cuento todo eso y don Hernando me dice: sí, a Violeta la asesinaron en el 2007 y el libro lo sacamos el año pasado, el 23. ¿Cuántos años han pasado? Del 16 años. 16 años, don Hernando recibe una llamada, le cuento de qué es el proyecto, y don Hernando me dice: sí, Ángela escribía poesía. Y él me dice: yo tengo los cuadernos de ella. O sea, él llevaba 16 años guardando en una mesita de noche 2 cuadernos. Y en esos cuadernos estaban los poemas que ella había escrito. Y Luz Ángela no publicó un libro en vida, pero soñaba con publicar un libro. Y el cuaderno, uno de los cuadernos, tenía el título como si fuera un libro, pero escrito a mano. Y venía un índice y venían los poemas. Don Hernando me dice: la otra semana le envío, incluso hace esto, me dice: te voy a enviar los cuadernos, Saúl. Yo le digo: no, don Hernando, los cuadernos son suyos. Eso es su tesoro. Mándeme fotos de los poemas. Él estaba en otra ciudad. Cuando llega a su casa, va a la mesa de noche, abre la mesa de noche y no están los cuadernos. Y me llama desesperado, me dice: Saúl, no encuentro los cuadernos, no están, no sé qué habrá pasado. Empieza a hablar con las hijas y las hijas se los habían llevado. Le pide a las hijas que por favor le manden fotos de los cuadernos, les cuenta para qué son.
y las hijas le mandan unas fotos muy mal tomadas y rapidez, y lo que envían las hijas es la portada y el índice y un poema nomás. Don Hernando se siente pues indignado, habla con ellas, pero ellas no están de acuerdo como que se publicaran esos poemas. Y ya el libro tenía que irse a imprenta, yo le guardé el espacio, él me mandó una biografía, me mandó una fotografía. ¿Y qué puede hacer don Hernando? Habla con los nietos y les dice a los nietos que si por favor le consiguen los cuadernos donde están los poemas de la abuela. Y los nietos empiezan a buscar en la casa de los papás. Y uno de los nietos encuentra uno de los cuadernos. Y el nieto saca el celular y toma 115 fotos. Y don Hernando me envía 115 fotos. Y hablo con él, hago la selección de poemas, se los muestro y le envío después los libros. A cada familiar se le entregaron 5 libros como un homenaje a la memoria, a cada persona cercana a los poetas asesinados quienes facilitaron los poemas. Don Hernando le llegan los libros y se pone a llorar. Y me llama y me dice: Saúl, yo no tengo cómo pagarle esto. Llorando, porque dice que era la primera vez que los poemas de Ángela aparecían en un libro. Pero detrás de eso hay otra historia. ¿Cuántas veces habrán hablado ellos sobre la publicación de ese libro? Sobre la publicación de los poemas, porque incluso cuando me mandan los poemas, los que habían, él me decía, pero es que hay unos poemas muy lindos, y ella me decía, hay uno que es sobre la masacre del río Nare, y tiene otro poema que habla sobre el Quijote, y hay un poema sobre tal cosa, ¿sí? Quería decir que don Hernando leía cada tanto los poemas de Luz Ángela, porque allí estaban también los sueños de ella, y la memoria. Entonces el libro también se convierte en algo que se llama la reparación, porque el libro también busca limpiar el nombre de estos poetas asesinados. Eso es un objeto de reparación. Y para las familias, recibirlo es una forma de reparar y de saber que sus seres queridos pues no están muertos del todo, que sus palabras, sus sueños y sus ideas siguen vivos. Tenemos una última pregunta, un último comentario, si alguien lo desea hacer. Bueno, el libro al que le interese va a estar a la venta, vale 35,000 pesos, ¿sí? Va a estar a la venta hasta mañana, porque yo me voy mañana, acá en la feria, ¿listo? Bueno, entonces, ¿alguien quiere hacer un comentario o una pregunta? Bueno, muchas gracias, chicos. Muchas gracias por participar. La feria va a durar toda la semana. Vengan y disfruten de todas las actividades que hay. La exposición va a quedar acá. Estos para que si inviten a sus amigos o a sus padres, a sus tíos, a su novia, a su novio, a que se acerquen y lo vean, ¿sí? Y vean este trabajo. ¿Listo? Muchas gracias y deseo que tengan un lindo final de día. Saúl, muchas gracias. ¿Qué les pareció, chicos? Bien, excelente. Recuerden, va a estar exhibida toda la Finliar. Eso va a quedar acá. Recuerden, él va a estar hasta mañana para quienes quieran comprar el libro. También recuerden que ahorita a las 7:30 de la noche tenemos cine. Ya llegaron las palomitas, de hecho. Así que para que por favor vayan, se alisten, le pidan permiso a sus papás, se traigan a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos, a sus novios, a sus primos. 6:30, pero eso es ya. Bueno, con más ganas, profe Javier, los despacha para la casa y que se vengan a cine. ¿Listo? Chicos, gracias por venir.
@finliar2024, si sacaron fotos, videos, nos etiquetan. E invitadísimos, a toda la semana vamos a estar acá hasta el sábado. Que esté muy bien, chao. La anterior es una de las actividades que forman parte de la Feria Internacional del Libro Arauca, Finliar, y el encuentro poético Luna de Arauca, un espacio dedicado a resaltar la riqueza cultural y literaria de nuestra región. Un evento apoyado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y organizado por la Fundación Corocoras y la Fundación Colibrí. Agradecemos tu sintonía en Meridiano 70. Te invitamos a seguir explorando las maravillas que ofrecen nuestros escritores y poetas araucanos. Hasta la próxima, y que la literatura y la poesía continúen enriqueciendo nuestras vidas.